Esta es la meditación correspondiente al martes 13 de febrero. La serie Tapa a Tapa. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en esta serie de lectura devocional de la Biblia del año 2024, desde Génesis hasta Apocalipsis a lo largo del año 2024. Hoy vamos a continuar con los 4 pasajes que corresponden a nuestra meditación del día de hoy. Éxodo 35, 10 al 36, 38, Mateo 27, 32 al 66, el Salmo 34, verso 1 al 10, y Proverbios 9, verso 7 y verso número 8. Hoy quisiera también empezar compartiéndoles, comentándoles algunos elementos para ayudarles en su lectura del texto bíblico. Una de las cosas valiosas que aprendemos al acercarnos a la Biblia es que es un libro tan universal que toca tantas vidas, corazones, culturas, nacionalidades, ideologías, religiones, porque expresa lo más profundo del ser humano. Cuando leemos las historias del Éxodo, las historias de los patriarcas, no podemos menos que encontrar elementos con los que nos identificamos. No solamente en sus fortalezas, cuando nos sentimos identificados con alguien como Abraham, que responde a pesar de una edad avanzada a un proyecto de fe con el Señor. También podemos identificarnos con Isaac o con Jacob, y este último especialmente en sus muchas debilidades de las que da cuenta la Escritura. Algunos podían identificarse con José, ese gran administrador, gran líder, gobernante, que tuvo la bendición del favor de Dios de manera permanente en su vida. ¿Y qué decir de Moisés? Pero hay aquí un modelo, un prototipo, que no solamente se refleja en Israel, sino que es de alguna manera una fotografía, una película de la humanidad en general. Porque las grandes deficiencias de Israel no son privativas de Israel. Todos los pueblos y seres humanos tenemos grandes áreas de oscuridad en donde cometemos terribles errores, terribles pecados que ofenden al Señor, pero también características y atributos que son un reflejo de la misma imagen de Dios, porque todos fuimos creados a la imagen del Señor. Ahora, lo que quiero decir es, cuando leas esas historias, no las veas tan lejanas a tu cultura, sino y busca cómo expresan tu propio ser, en dónde te identificas con ellas, qué dicen de ti, en dónde te desafían, te retan, te bendicen, te iluminan, te exhortan, te complementan, porque Dios está obrando así también en nuestra vida. Y nunca nos olvidemos de que el propósito de la Escritura es revelarnos a Dios. Pues siempre mantenemos la pregunta, ¿qué aprendemos del Señor? ¿Cómo se da a conocer? ¿Qué nos dice de sí mismo, de su manera de reaccionar y de tratar al ser humano? Y ahí vamos conociendo mejor a nuestro Señor y a veces nuestro Dios, pues sin duda que nos sorprende. Su manera de ser y comportarse
a veces nos resulta incluso incomprensible. Hoy es una historia muy hermosa porque nos habla de cómo Dios elige algunas personas para que le sirvan, utilizando como su recurso primordial sus habilidades naturales. Eso no debe de conflictuarnos. En ocasiones pensamos que Dios solamente utiliza a personas con dotes o habilidades espirituales sobrenaturales, dones de profecía, de sabiduría, de sanidad, en fin. También Dios usa los recursos que Él nos dio por creación, habilidades naturales. Aquí hablamos de artesanos. Hoy podemos hablar de arquitectos, ingenieros, administradores, biólogos, astrónomos, ingenieros civiles, ingenieros en mecatrónica, y uno pensaría que son áreas tan seculares que no son útiles para la obra de Dios, pero hoy veremos justamente lo contrario, como el Señor elige a artesanos hábiles para que los sirvan en la construcción del tabernáculo y de todo el mobiliario. En el pasaje que leímos hoy o que vamos a leer, si tú no has leído aún el texto, hace una lista de todo lo que el artesano debe de hacer, desde las cortinas hasta el mobiliario del tabernáculo. Pero me llama la atención algo interesante que dice el texto, muy hermoso. ¿Qué artesanos podrían colaborar? Los que tengan la habilidad, pero todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido que regresan a darle al Señor como una ofrenda lo que Dios les ha bendecido de manera cotidiana. Porque la construcción requería de dos elementos, la habilidad de los artesanos, pero los recursos. Los recursos los proporcionaba el pueblo con su ofrenda diaria y el artesano compartía su habilidad para construir lo que Dios había pedido que hiciera. Así que encontramos un pueblo que presenta sus ofrendas con generosidad y encontramos a un Bezaleel lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría, de capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Y tenemos músicos entre nosotros, bendecimos a Dios por ello, pero requerimos que nuestros músicos, artesanos, artistas, ingenieros, biólogos, maestros, doctores, médicos, tengan el Espíritu del Señor, sabiduría, capacidad y destreza. Nunca debemos de restarle importancia a ser personas de excelencia, a ofrecerle al Señor lo mejor de nosotros mismos. Debemos de romper esa mentalidad que a veces nos caracteriza de manera equivocada, porque no creo que refleje lo que es nuestra cultura, el ahí se va. El que se hace para que no hable mi suegra. A ver, no importa cómo, tú simplemente hazlo. Y no es esta la manera como el texto de Éxodo nos habla. Personas, fíjense, llenas del Espíritu de Dios para hacer artesanías, no para predicar la palabra, no para ofrecer un sacrificio, para hacer artesanías, para hacer la comida, para hacer el postre, la ensalada, el guisado, para preparar las mesas, poner los manteles, los vasos, los cubiertos, algo bonito, algo bien hecho, algo que inspire, que sea hermoso porque lo ofrecemos al Señor. Y aunque el sentido de la construcción de los artesanos era eminentemente espiritual porque era para el tabernáculo, nosotros entendemos que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor. Así que el pasaje nos habla no solamente de artesanos, sino de maestros en su trabajo artístico. Y debemos aspirar a la maestría, no a la maestría como un grado académico, sino a la maestría como un grado de excelencia en lo que hacemos. Y cuando yo reviso lo que hacemos, domingo a domingo, semana a semana, con ojo crítico, con ojo de evaluación, creo, hermanos queridos y amados, que tenemos un gran campo de oportunidad para mejorar mucho en lo que hacemos. Compartía yo el domingo que leí o escuché
una frase de un gran predicador diciendo, la, la grandeza está en los detalles. ¿Cuánta razón tiene? La grandeza está en los detalles. Desde la manera como tú limpias tu instrumento, preparas el lugar, barres ese sitio, lo trapeas, permite que tenga un olor agradable, abre las ventanas para que entre la luz y entre el aire, y dispones de todos los elementos para que hablen de la importancia de la grandeza en los detalles. Seamos cuidadosos, observemos la enseñanza de la palabra. Ellos no tenían que estar motivados, no tenían que ser motivados, ni ser animados, estaban comprometidos. Dice que presentaron sus ofrendas con generosidad y estaban deseosos de regresar a adorar al Señor. Estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Y Jezreel, hermano que me escuches de cualquier familia espiritual, no hay ninguna iglesia que crezca, que prospere, que bendiga, que glorifique al Señor, que no trabaje. El trabajo es el mejor instrumento para el crecimiento. Si tú trabajas todos los días en ti mismo primero, preparándote como una obra de arte para Dios, ese crecimiento tuyo va a bendecir a los demás y será como una cadenita de crecimiento. Que a medida en que cada miembro de la familia crece, la familia crece. A medida en que cada miembro de la familia trabaja, la familia prospera. Y trabajan algunos y otros nada más holgazanean, ahí no va a haber nunca bendición. Si algunos trabajan y otros nada más observan y critican, tampoco va a haber bendición. La bendición está donde todos trabajamos de manera comprometida, llenos del Espíritu Santo, además, con sabiduría, con capacidad y con destreza. No puede terminar mejor la historia de Éxodo 36. La gente ha dado más de lo necesario. Qué testimonio más extraordinario. La gente ha dado más de lo necesario. Solamente resta ponernos manos a la obra. Tendremos una ofrenda de victoria para celebrar los 25 años de Jezreel. La gente ha dado más de lo necesario. Cuando hay un corazón generoso que adora al Señor con ofrendas sagradas para Él. Propóntelo en tu corazón y cada uno dé como se ha propuesto en su corazón, no por tristeza, ni porque no necesites, porque Dios ama al dador que da con alegría. Estamos seguros que así es. Llegamos a un texto de Mateo muy duro, porque ya Jesús se dispone paso a paso a llegar hacia el Calvario. Un hombre es obligado a ayudarlo a cargar la cruz, Simón de Cirene. Jesús es crucificado, recibe antes de ser crucificado y ya en la cruz toda clase de burlas de los que pasan por ahí, de los soldados, de los sacerdotes y de los ancianos. Al mediodía, dice el texto de Mateo, llegó una gran oscuridad y por 3 horas se encontró el mundo en oscuridad. Al final de este periodo, Mateo simplemente señala: Jesús entrega su espíritu, es sepultado en la tumba que proporcionó José de Arimatea, y su tumba es sellada y colocada una guardia para evitar que sus discípulos roben su cuerpo y digan que se levantó de los muertos. Pero Dios tenía un plan maravilloso para Jesús. Pero no avancemos, no quedémonos hoy en esta enseñanza de Mateo de la gran historia de amor de Jesús yendo a la cruz, siendo ofendido y burlado por ti, por mí, por nuestros pecados, para darnos salvación. Bendito sea
en nombre de nuestro Señor. Tengo 2 gotitas de miel para ustedes del texto del Salmo 34. La primera gotita de miel dice: en mi desesperación oré, y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Saber que el Señor te escucha es una enorme bendición. Saber que tienes la confianza de orar en medio de tu desesperación es una enorme bendición. Y saber que el Señor nos pone a salvo de las dificultades es una enorme bendición. La segunda gotita de miel: hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les falta ningún bien. ¿Confías en el Señor? Él es fiel y justo para proveer todo lo que su familia necesita. Confiamos en el Señor, que así es, porque Él así lo ha prometido. Por último, Proverbios 9, 7 y 8. Dice Proverbios: corrige a los sabios y te amarán. A veces, hermanos queridos, los pastores, los papás, las mamás, nos cansamos de corregir al necio. Por más que intentamos que la palabra conduzca, guíe, cambie, transforme, nos damos con la pared de un corazón duro, necio, obstinado, que ama más la miseria de su presente que la esperanza de su futuro. Dice Proverbios: no pierdas el tiempo queriendo corregir al necio. Cuando encuentres a un sabio, entonces es oportunidad para que puedas corregir y Él te va a devolver amor y cariño. Como le pido al Señor, que nunca deje de tener un corazón de aprendiz, que nunca me cierre a la corrección, a su corrección, ni a la corrección de mis hermanos amados que se acercan para darme alguna palabra, motivados por su amor. Y en ello hay una gran bendición. Corrige a los sabios y te amarán. Estamos dispuestos a la corrección de los que Dios ha puesto en nuestra vida para eso, para ayudarnos a crecer, a mejorar, a ser buenos discípulos. Pues ese domingo 18 vamos a los mensajes 12 y 13 y terminaremos la primera carta de Juan. Así que será un domingo para mí de mucho gozo llegar al final de la primera carta. Seguiremos con segunda y tercera, son cartas muy pequeñitas, pero este próximo domingo llegaremos al final de la primera carta de Juan. También déjenme recordarles el concierto que ya es este sábado, no te lo pierdas. Conéctate si estás fuera de Cancún en el horario del centro del país a las 6 de la tarde, pero si estás en Cancún será a las 7 de la noche. Así que esperamos en Dios que sea de mucha bendición nuestra alabanza y adoración a nuestro Señor. Amor sin condición. No solamente lo dejo como un anuncio o una invitación cariñosa, también lo convertimos en una oración. Como cada domingo en nuestra familia espiritual oramos por algunos motivos, ya sean internos o también de personas que fuera de la comunidad comparten sus motivos de oración con nosotros. Y quisiera que en esta ocasión recordáramos la oración por José Alejandro Reyes García. Es familiar de nuestro hermano Alfonso, tiene un problema de salud muy serio, de cáncer y tumores y gran dolor. Entonces, pidamos por su salud, que pronto pueda hacerse los estudios que necesita y tenga la fuerza en su cuerpo para poder resistir tanto los estudios como el tratamiento de la enfermedad. Tenemos ya varios domingos, meses orando por nuestro hermano Roberto Martínez. Sabemos que su situación es difícil, lo acompañamos espiritualmente, porque dice la palabra que debemos
tener el privilegio de llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren y gozar con los que gozan. Así que oremos por él, que Dios lo fortalezca, que su condición sea un instrumento para que el Señor se acerque a su vida y él también pueda acercarse al Señor. Oramos por su esposa y por sus hijos, que Dios les dé fortaleza y aliento, y no solamente a ellos, también a su familia, a los demás familiares. Recuerden que oramos por el concierto del próximo sábado. Que Dios bendiga a nuestro grupo de alabanza, los que tocan, los que cantan, los que proveen de apoyo logístico, de instrumentos, de diferentes cosas que se requieren para el sonido, para el video, para la grabación. Esperamos que tengamos la opción de transmitirlo también por YouTube. Les confirmaré si esto es así posible. Si no, por lo menos lo haremos por Facebook. Oremos, que sea de bendición especial para todos los que estemos participando de alguna manera. También les pido que oremos por Irma Muciño Sarco. Se le complicó un problema con su vesícula. No pueden operarla porque también padece de su corazón. Así que oramos para que Dios ponga su mano poderosa como médico divino sobre su cuerpo. Oremos también por nuestro hermano Damián. No tengo muy claro su identidad, pero nos piden que oremos por él. Está en Veracruz, tiene un problema personal. Oremos también por él. Y motivos de casa, ya hemos orado por algunos de ellos. Nuestra hermana Mimi está batallando un poco con su aparato para escuchar. Pues es importante que Dios le provea el lugar, los técnicos y los recursos adecuados para que ella pueda mejorar su audición. Oremos también por los asuntos legales de Jezreel, trámites que hay que hacer ante autoridades gubernamentales para que todo vaya fluyendo de manera adecuada en el cambio de mesa directiva y también en las diferentes cosas que aún nos restan por hacer de carácter legal. Agradecemos a Dios que nos permitió rescatar un terreno en el que la iglesia había invertido hace algunos años. Si Dios sabe para qué va a ser útil, nosotros queremos ser buenos mayordomos y cuidar lo que Él nos ha dado. También podamos ir avanzando en lo que respecta a ese terreno. Agradecemos lo que el Señor nos permitió ya lograr en términos de construcción. Se ha multiplicado los recursos que nos dio y eso es motivo de gratitud y vamos avanzando pasito a pasito. Si tú me escuchaste el domingo hablarles de una crisis de fe, bueno, son crisis que nos acompañan cuando vemos que el gigante pues es grande, pero sabemos que nuestro Dios es aún más grande y que habrá en Jezreel un corazón como el de los israelitas que llevaban su ofrenda todos los días hasta que ya no fue necesario ofrendar. Ese es el modelo que también podemos imitar. No solamente ver las partes negativas, que son muchas, pero también ese espíritu de trabajo, colaboración, sabiduría para llevar adelante la encomienda que el Señor nos dio. Si hay motivos que tú tienes para orar, compártenos. Oramos con nuestra hermana Evalinda en Querétaro. Ha estado con alguna problemática con su teléfono. Ya logramos recomunicarnos con ella. Ella es fiel en el seguimiento de las meditaciones y su lectura bíblica. Oremos por su esposo, por su familia, por sus hijos. Que Dios bendiga a la familia. Y si hay algunos motivos más de oración, pues les pido que los compartamos para poder acompañarlos. No se sientan solos, podemos acompañarles en oración en sus motivos personales. Así que no dejemos de hacerlo. Oremos por esta iglesia tan famosa ahí en Houston, Lakewood, que ayer, el domingo, mejor dicho, tuvo un percance terrible de alguien que entró para usar una escopeta. Eso pues se desencadenó la muerte de esa persona, una mujer. Que el Señor bendiga a esa iglesia y a todos los que están siendo de alguna manera también o perseguidos o agredidos por alguna circunstancia que solamente ellos conocen. Oremos también por este motivo y que el Señor bendiga muy ricamente este día y les llene de deseo
gozoso de trabajar por la obra del Señor.